Saludos amigos, sean bienvenidos a Vive tus Derechos. Soy Yubisay Carabi y para mí es un gusto presentarles este espacio dedicado a la promoción, divulgación y defensa de los derechos humanos, indígenas y de la naturaleza. Hoy nuestro invitado en este segmento de entrevista es el obispo Monseñor Johnny Eduardo Reches, vicario apostólico de Puerto Ayacucho. Hola, ¿qué tal, Monseñor? ¿Cómo está usted? Bueno, muy bien. Un saludo a todos los que son frecuentes también oyentes de este programa que ha traído una novedad grande a la reflexión también de la población de Puerto Ayacucho como expresión también de esta promoción y defensa de los derechos humanos. Monseñor, hoy el tema a tratar es la Red Eclesial Panamazónica, conocida como REPAN, que justamente en este mes de septiembre, en el 2014, dio sus primeros inicios en un encuentro en Brasilia, entre obispos, sacerdotes, misioneros, laicos y bueno, representantes de organizaciones católicas en la Amazonía. Pero que sea usted que nos dé un poquito más de detalle de la historia y sobre todo la motivación de crear esta Red Eclesial Panamazónica. Bueno, yo no estuve en los inicios de la creación de la REPAN, de la Red Eclesial Panamazónica, pero sí le doy gracias a Dios que he estado después en los desenvolvimientos y en el gran movimiento o la experiencia, digamos así, conclusiva, como vamos a ver, o importante como fue el Sínodo de la Amazonía. La Red Eclesial Panamazónica surge por la inquietud desde el punto de vista latinoamericano con la situación de lo que se llamó después la Panamazonía, que no es solamente, porque mucha gente lo confundió, creyó que se trataba solamente de la zona amazónica de aquí o de Brasil, un poco de Brasil, que es el que tiene más terreno amazónico, o de algunos países nada más, y poco a poco se fue extendiendo lo que era la comprensión del terreno, del espacio que queríamos abarcar. Y es una red eclesial. ¿Por qué? Porque los que pudieron catalizar, reunir la inquietud de la situación de estos 9 países amazónicos fue la Iglesia Católica. Y entonces le pareció bien a las diversas conferencias episcopales, sobre todo con la fuerza de la Conferencia Episcopal de Brasil, el crear una red. Qué interesante la expresión, porque no es una conferencia de iglesias, no es un congreso de iglesias, no es un conjunto de iglesias, sino una red. Ya eso marcó la política o la pedagogía de lo que se quería trabajar. Se quiere trabajar en red. A mí siempre me ha gustado que Monseñor Divazón, que sí estuvo en los inicios de la REPAN, él siempre pone el ejemplo de lo que ellos hicieron en Brasil en los primeros encuentros. Le dieron un pedacito de hilo, de trenza a cada uno y lo fueron juntando hasta que se formó una gran red. Una malla. Con nodos. No, exactamente, como utilizamos a veces para ir a pescar al río. Pues bien, esa red, ¿qué significa? Que ahí estamos todos, porque ahí estoy yo, está el otro que amarró, que anudó su pedacito de cuerda, está el otro, está el otro, está el otro, está el de Perú, está el de Colombia, está el de Ecuador, está el de Brasil, está el de Venezuela, está el de Bolivia, y así sucesivamente, de tal manera que iba a ser una red. No era solamente la gente de Brasil, sino una red panamazónica y una red eclesial. Iba a contar con esa fuerza porque la iglesia, no es un secreto para nadie, hay zonas donde ustedes saben muy bien, tienen 400 años, 500 años de presencia, ¿no? Perú, por ejemplo, tiene una tradición muy grande, Paraguay, toda esa zona, Brasil. Entonces, la presencia eclesial es muy grande en América y realmente somos una fuerza. Amén que ya para ese tiempo, para hace 6 años, ya comenzaban a darse los mártires de la Amazonía. Gente que fue matada por defender la Amazonía, gente que le quitaron la vida por ser defensores
de la flora, de la fauna y sobre todo de los pueblos originarios de la Amazonía. Monseñor, ¿por qué pensar el mundo desde Laudato Si? Y por favor explícanos un poquito a nuestro televidente el significado de esta palabra. Sí, cuando hablamos de Laudato Si, ustedes pueden ir a internet, a Google, y ahí van a conseguir. En primer lugar, les va a decir que es una expresión de San Francisco de Asís, quien en el 1200, él, cuando se convierte, crea un himno, el llamado himno de las criaturas, y precisamente la expresión italiana es esa, ¿no? Laudato Si, o mio Signore, ¿no? Y comienza a dar gracias por todo el creado. Es cuando dice gracias por el sol, gracias por la luna, por el hermano sol, por la hermana agua, hasta llegar a la hermana muerte, como dice él. Entonces, esa es una expresión franciscana, Laudato Si. En segundo lugar, van a conseguir en Google, van a conseguir la referencia a un texto, a una encíclica, que es un documento escrito por el Papa Francisco para recoger precisamente todas las inquietudes sociales y ecológicas, ¿no? Y ecológicas del mundo, no solamente de América, sino del mundo. Entonces, el Papa, como ahora nos lo ha dicho hace unas semanas, ha escrito este documento que no es un documento solamente, como se dice en Europa, un documento verde, no, un documento solo de asuntos de ecología. O una carta, ¿no? Que sí, una cartica así, no, sino que es una visión del mundo. Esto es importante. El Papa escribe para el mundo, para los creyentes y para la gente de buena voluntad. ¿Por qué? Y ahí comienza el Papa a darnos una serie de elementos fundamentales. Quiero sobre todo insistir sobre dos. Primero, el concepto de casa común. Casa común, ¿por qué? Porque el mundo no es solamente tu nación, el mundo no es solamente tu pedacito de tierra, el mundo no es solamente tu conuquito, sino que el mundo es una casa grande que nos ha dado Dios. Por eso todo el tema de la creación nos ha dado Dios para todos, y donde todos somos habitantes y donde todos somos responsables de su cuidado. Lo que ahora estamos viviendo con la pandemia nos dice que el Papa hace 5 años fue profético. O sea, todo este problema de la contaminación, todo el problema del cambio climático, ya el Papa Francisco con sus expertos, sus asesores, lo había señalado. Entonces, un primer elemento es casa común. Todos formamos parte de esta casa común. Esta tierra nos pertenece a todos, no solamente a los terratenientes que la compran con su dinero, no solamente a los mineros que la compran con la violencia y maltratan y contaminan a la gente, sino esa casa es de todos, y por lo tanto todos tenemos derecho a vivir en este mundo. En segundo lugar, el cuidado de la casa común. Todos tenemos la responsabilidad de cuidar nuestra casa común. Desde el, digamos así, el habitante de la Amazonía, de la selva, de hace miles de años, hasta el presidente de la República, todos tenemos la responsabilidad de cuidar la casa común. Ahí viene el tema, todo el tema de la contaminación ambiental, con la industria, la llegada de la industria. Ahí tenemos todo el tema de la contaminación de los ríos con la minería ilegal, que aquí la sufrimos. Ahí tenemos todo el tema de la defensa de los derechos humanos de los pueblos originarios. De tal manera que Laudato Si no es un documentico para una nación nada más, o para gente de una sola nación. No es un documento solo para la Iglesia Católica, sino que es un documento ilustrativo de toda la realidad mundial, de toda la realidad habitacional, y sobre todo de este gran reto que tenemos de habitar en la casa común y de cuidar la casa común. Monseñor, en esto, ¿o qué apoyo brinda esta red eclesial a las personas más vulnerables en la Panamazonía? Sí. Fíjense que
el sujeto, ¿no? El sujeto de la red eclesial panamazónica no son los pájaros, no son los peces, no es la flora, no son los árboles. El sujeto fundamental de la red eclesial panamazónica son los habitantes de esta gran zona del mundo que se llama la Amazonía. De tal manera muchas veces olvidadísima y sobre todo maltratadísima. Un elemento que la red eclesial panamazónica, la REPAN, ha querido acoger es la defensa de los pueblos originarios. Entonces, dada la fuerza que tiene la Iglesia Católica a nivel mundial, oye, ha asumido este reto que no es nuevo, este reto viene de años, de lo que es la defensa, la preservación de los derechos humanos de los pueblos originarios, que han sido maltratados siempre, ¿no? No solamente en el tiempo de la conquista, sino también ahora son maltratados, son rechazados, son hasta matados, ¿no? Y ellos son los habitantes originarios. De tal manera que un elemento que le ha dado como más garantía y más fuerza es el hecho de que la Iglesia, sobre todo esta red eclesial, se transforma, como lo dicen también aquí nuestros parientes, nos dicen, la Iglesia es nuestra aliada. Y eso es lo que la REPAN, la Red Eclesial Panamazónica, quiere hacer, una aliada de los pueblos originarios en la defensa y promoción de sus derechos. Y desde hace 6 años se ha hecho un trabajo muy grande, precisamente en la línea que viene este programa, de conoce y vive tus derechos. Lastimosamente nos hemos dado cuenta en diversos encuentros y sobre todo en la REPAN, que todas las naciones tienen leyes muy bonitas, tienen leyes, los pueblos originarios, y si no, los estados tienen leyes muy bonitas para la defensa de los derechos de los indígenas, pero no se cumple. Entonces, un elemento fundamental es primero conocer para después vivir tus derechos. Nuestros pueblos originarios tienen que empoderarse, como se dice, de lo que es la legislación que los defiende. Y a mí me alegra que nosotros aquí en Amazonas somos puntales en este elemento, de gente que ya desde Quenguótuga o Hibi o Yanomamis ya conocen sus derechos y desde ahí mismo, desde su cultura, defienden sus derechos. Porque esto es fundamental. Yo tengo que saber que yo soy un ciudadano, no que soy como si me consideraran un mono. No. Yo soy un ciudadano. Y como ciudadano tengo derechos igualitos a los derechos que puede tener un ministro, o puede tener un general, o puede tener un gobernador, o puede tener un alcalde. Yo soy un ciudadano. Y como ciudadano tengo mis derechos y también tengo mis deberes, por supuesto. Como digo, esto es un trabajo que la REPAN viene haciendo así con un trabajo de hormiguita, ¿no? De hormiguita. Por eso también la Oficina de Derechos Humanos aquí del Vicariato forma parte también de la REPAN. O sea, formando parte del Vicariato, forma parte de la REPAN. De tal manera que se viene haciendo un trabajo muy lindo a ese nivel. Segundo nivel es la promoción de los defensores también de la Amazonía, ¿no? Los llaman los vigilantes de la selva, ¿no? Gente que se dedica a proteger la flora y la fauna que tenemos en la Amazonía, que como lo señala el Papa en la Laudato Si, y como lo podemos ver en cualquier video que usted se meta en YouTube sobre la Amazonía, es una cosa bellísima. Es una riqueza que tenemos en nuestras manos. Ahora se ha formado también la red eclesial de Centroamérica, ¿no? Para defender todo ese bosque maravilloso también que hay en Centroamérica. Y a eso se une la red eclesial del Congo, ¿no? Para la defensa también de esa riqueza vegetal, mineral, humana en África. Entonces, eso, primero conocer los derechos. Segundo, la formación de estos defensores, de estos cuidadores, como los llama el Papa Francisco, cuidadores de la Amazonía. Y en tercer lugar, es el hecho de el diálogo, sobre todo con las instituciones
empresas, fábricas, gobiernos, para todo lo que es el tema del reciclaje, una economía diversa, el evitar la deforestación, el evitar la minería contaminante, todos estos temas que son como mucho más prácticos, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer con el plástico? Es una lástima que nuestros ríos, nuestras playas están cundidas de plástico, porque somos maleducados, ¿no? Somos maleducados, no cuidamos nuestro ambiente. Y todos sabemos que un pedazo de plástico necesita 500, 600 años para degradarse. Es bueno que lo sepan los niños, es bueno que lo sepan los alumnos, ¿no? Entonces, uno bota un pedazo de plástico al río, tienes que pensar que ese pedazo de plástico va a tardar 500 años en ese río, contaminando, y no digamos la contaminación que se hace en la minería. Entonces, estos tres elementos son fundamentales. Por eso, cada una de las REPAN de las naciones tiene sus objetivos muy específicos a este nivel. Repito, teniendo presente siempre que el sujeto fundamental de la REPAN es la persona. Entonces, por eso ahorita, por ejemplo, la REPAN está trabajando mucho sobre el tema de la salud, ¿no? Con este asunto del COVID, y después ahora el tema educativo también, con todo este problema de que no se sabe si se va a iniciar o no, pero eso a nivel amazónico, no es solamente a nivel de Venezuela, si se va a iniciar o no se va a iniciar la escuela. Y después el otro elemento, que es la denuncia de estos grandes atropellos de daño que hay en la Amazonía. Ustedes no se imaginan, o lo podrán ver si por televisión, todas las zonas de deforestación que se están haciendo en Perú, que se están haciendo en Ecuador, que se están haciendo en Brasil. Todavía nosotros como ciudadanía, como decimos vulgarmente, no le paramos mucho al desastre de todo esta explotación minera en el llamado arco minero del Orinoco, pero es un desastre ecológico, ¿me explico? Entonces, ahí es donde debemos tomar conciencia, y ahí es donde nos debemos sentir verdaderos ciudadanos, y también con derecho a denunciar que tú me estás destruyendo mi casa, porque la casa es la casa común, porque la Amazonía es casa común. Monseñor, estos 6 años de trabajo en red, sobre todo han tenido desafíos, ¿no? Como todo, y retos. En estos momentos que vemos a diario por las noticias que cada día muere un defensor y sobre todo en la Panamazonía, ¿cómo ven ustedes desde esta red eclesial? Sí, el Papa Francisco en la Laudato Si, él señala que el amor a la Amazonía, el amor a la naturaleza, el amor a los pueblos originarios es una espiritualidad, es una vocación. Y realmente tiene que asumirse así. Eso no es un trabajito así, bueno, por un sueldo asalariado, sino que tiene que ser una vocación. Y por eso el Papa valoriza tanto la figura de estos defensores, de estos cuidadores de la Amazonía, porque se juegan la vida. Y todos nosotros sabemos, los que estamos metidos en la promoción, difusión y defensa de los derechos humanos, que nosotros corremos riesgo. ¿Por qué? Porque hay una corriente también social que no le interesa. Hay gente que no le interesa que el obispo o la Oficina de Derechos Humanos denuncie cosas hechos de corrupción, hechos de, como vieron ustedes en el programa anterior, hechos de contaminación ambiental. Todos sabemos, y la red eclesial panamazónica lo tiene muy claro, que hay intereses muy grandes. La explotación minera son mafias, son intereses hasta multinacionales que hay debajo de eso. Todo lo que es la deforestación de los bosques son mafias, son intereses multimillonarios que hay por debajo. Entonces, la red panamazónica, y menos la red eclesial, no tiene ejércitos, no tiene dinero para combatir esto, sino simplemente la voz de la denuncia, la voz profética que quiere defender a los pueblos originarios y quiere realmente que todos nos involucremos en la defensa de la casa común. Pero la primera cosa que tenemos que ver, y eso se le dice a los defensores y a los cuidadores de la Amazonía, que están en riesgo. Ahora, es ahí donde tenemos que hacer valer más
todo lo que es el derecho, o sea, las leyes. No puede ser que un cuidador de la Amazonía sea visto como un delincuente. No puede ser que un defensor o promotor de derechos humanos sea visto como un terrorista. No, señor, todo lo contrario. Es la persona que promueve la vida, es la persona que promueve también los derechos en un ambiente donde nosotros vemos que nos venimos acostumbrando a maltratar la casa común, a maltratar al pueblo originario, a maltratar o a casi como ningunear, como se dice, ningunear a nuestros pueblos originarios. Y en eso la red se ha plantado y esos son los retos que tiene hoy por hoy la red panamazónica. Monseñor, desde hace varios años el Vicariato de Puerto Ayacucho ha venido trabajando en lo que es la preparación de presinodal, sería. Y el año pasado fue el Sínodo de la Amazonía. Usted participó, eso se fue en Roma. ¿Qué nos puede contar de eso? ¿Cómo vio la expectativa? Estuvieron prácticamente todos los representantes, no solamente de la Amazonía, sino a nivel mundial. Esto fue una experiencia realmente única y realmente me siento agradecido a Dios por lo que Él me ha hecho vivir junto con mis otros hermanos obispos. De Venezuela participamos 6 o 8 obispos, entre los que nos correspondía por ser de zonas amazónicas, concretamente de Guadalito, los 2 de Bolívar, 3 de Bolívar, el de Tucupita, un servidor, más el cardenal Porras, que fue invitado por el Papa, y el presidente de la Conferencia Episcopal. Eso ha sido una gracia muy grande. Pero también ha habido una bendición previa. La preparación al sínodo ha sido maravillosa. Aquí lo hemos vivido en una forma espectacular, que han sido las asambleas presinodales, ¿no?, que se realizaron en los diversos municipios y se recogió lo que los miembros de las diversas comunidades pudieron aportar. Ahí se cumplió un primer elemento fundamental, que era este. El Papa nos pedía a los obispos, nos pedía a los miembros de la REPAN que escucháramos la voz de los pueblos originarios, que escucháramos la voz de nuestros indígenas. Y esa fue la primera intención, escuchar a los indígenas de toda esa Amazonía rica que tenemos. Ahorita no tengo la cifra exacta de cuántos pueblos originarios tienen toda la Amazonía, pero son más de un centenar. Entonces, escuchar. ¿Por qué? Porque todo eso después lo íbamos a sistematizar y a llevar al sínodo, que fue en octubre del año pasado. Pero los que íbamos a participar, es decir, los obispos, no íbamos a hablar por nosotros mismos, no íbamos a hablar desde nuestra teoría, desde nuestra cabeza, sino íbamos a ser representantes de nuestros pueblos originarios. E íbamos a llevar las opiniones, las inquietudes, las alegrías, las expectativas que tenían nuestros pueblos originarios. De tal manera que eso fue muy lindo, porque después en el sínodo, cada uno de nosotros, yo personalmente, pero todos los obispos nos pusimos en esa tónica, era representar a nuestros pueblos. Éramos como los cancilleres, como los embajadores de nuestros pueblos en un escenario que el Papa quiso que fuera en Roma. ¿Por qué? El Papa quiso que el sínodo es, digamos así, un momento eclesial grande, es una de las reuniones más importantes de la vida de la Iglesia. El Papa quiso que el sínodo se realizara en Roma, porque si se realizaba en un estado de la Amazonía, en un país de la Amazonía, bueno, eso es cuestión de indios, vaya, que se arreglen los indios de América. No. El Papa le quiso dar proyección, así como esto. No es lo mismo que yo hable delante de un público de 15, 20 personas ahí en los salones del vicariato, a que yo lo haga ahora por televisión. Entonces, el Papa le quiso dar proyección, y no hay mejor escenario que Roma. En efecto, en esos días, como decían los periodistas internacionales, América invadió a Roma. Y ahí nos hicimos representantes de toda esa situación panamazónica. Fue muy lindo porque se creó un espacio de gran libertad. Y se trataba que a través, sobre todo de la fuerza de los medios de comunicación social, escucharan la realidad del mundo, pero visto desde América.
Hay una expresión ya en el documento presinodal que es pars pro toto. Esa es una expresión latina, pars pro toto, es decir, desde una parte pero para todos. O sea, desde una parte del mundo llamada América, llamada Amazonía, pero para el mundo. ¿Por qué? Porque los problemas que íbamos a tratar eran mundiales. El problema de la relación entre los estados, en las naciones, el problema del narcotráfico, el problema de los migrantes, que estaba fuerte el tema de los migrantes, el tema de la contaminación, el tema del cambio climático, el tema de trata de personas, el tema del armamentismo, el comercio de armas, son todos temas mundiales. No era hablar sobre América cerraditos, no, sino era desde América cómo vemos el mundo y cómo proponemos al mundo lo que realmente estamos llamados a vivir. Entonces fue una experiencia muy linda. Los que estábamos ahí, yo personalmente les puedo decir que me sentí realmente representante de mi pueblo, de Venezuela, de aquí, de nuestra Amazonía, y hasta en la oración. En la oración era bonito porque cuando nos reuníamos, cada quien recordaba a los que llevaba en su corazón y llevaba en su mente, para también nosotros después poder hablar en nombre de, porque eso es también una misión, eso es una tarea que tiene un obispo, ser representante, ser defensor también de los derechos de los demás y poder hablar también en nombre de. Claro, lo bonito hubiera sido haber invitado mucho más representantes de los pueblos originarios. Bueno, allá había muchos indígenas, ¿no? Lastimosamente iba a participar gente también aquí de Amazonas, pero todo el problema de pasaporte y todas esas dificultades lastimosamente impidieron la participación. Pero los que estuvieron ahí hablaron con una libertad muy grande sobre su realidad. Repito, no solamente problemática para estarse quejando todo el tiempo, sino también las propuestas positivas, las propuestas también entusiasmantes de lo que podía ser el futuro de la Amazonía. Monseñor, lastimosamente hemos llegado al final de este segmento de entrevista, pero su mensaje final a todos nuestros televidentes que nos están escuchando y han seguido pues esta entrevista, y sobre todo ese llamado que el Papa Francisco pues, nos está dando también a cada uno de nosotros como cuidadores o guardianes, como usted ha mencionado. Bueno, lamentablemente el tiempo pasa rapidísimo y sé que el tiempo el tiempo de televisión es caro y es exacto. Entonces yo le agradezco muchísimo por esta oportunidad que me han dado, sobre todo con la intención de que también ustedes amazonenses se sientan también parte de este gran movimiento mundial que todavía está ahí. Sea la REPAN, sea la Conferencia Eclesial de la Amazonía que se ha formado después del sínodo, tenemos como intención el trabajo interinstitucional. ¿Qué quiero decir? Oye, que lo ideal sería que pudiéramos ponernos de acuerdo con las instituciones gubernamentales, con las ONG, con las empresas, ¿no?, que así lo deseen, para el cuidado de nuestra casa común. Eso sería interesante y eso es un trabajo lento. Segundo lugar, el tema también del diálogo con los gobiernos. Como les decía anteriormente, tenemos leyes, pero no se cumplen. Yo creo que ahí los representantes indígenas en los diversos espacios de la Amazonía tienen una responsabilidad muy grande. Es defender no su sueldo, no su puesto, sino defender los pueblos que representan. Y en tercer lugar, es mantenernos como iglesia católica, como iglesia cristiana, siempre al lado de los pueblos originarios, defensores de los derechos humanos, promotores de los derechos humanos, promotores de la vida, porque la educación también es una forma de empoderar a los indígenas, de empoderar a los pueblos originarios de sus derechos y de su vida. De tal manera que la iglesia como iglesia renueva ese, digamos así, ese compromiso grande que tiene de defender al humilde, de defender al pobre, de estar al lado del pobre sin quitarle la responsabilidad al Estado. Yo los aliento también a que nos hagamos también partícipes de alguna forma de estos elementos. Desde el que está en su conuco,
desde el que está en el Alto Orinoco, desde el que está en Maroa, desde el que está en Río Negro, desde el que está en Manapiare o Atabapo o en Autana, que nos sintamos también corresponsables de esta casa común. Por ejemplo, comenzando por el no contaminar. No contamines, no contamines. Es tu vida, es la vida del otro. Es como ahora, ¿no?, que nos estamos cuidando para cuidar también al otro. Pues bien, que nosotros también sepamos cuidar nuestra naturaleza, cuidar la casa común como un compromiso que tenemos, porque Dios nos ha dejado esa misión. Cultiven la tierra, cuídenla, multiplíquense, sean buena gente, buenos ciudadanos, pero siempre con ese deseo de que la casa común sea un lugar también donde pueda habitar tú, donde pueda habitar él, donde podamos habitar todos y todos podamos gozar de las bendiciones de Dios. Yo por mi parte pues les mando la bendición a todos ustedes y a todos los hermanos que en esta gran Amazonía, que también en la red eclesial de Centroamérica y en la red eclesial del Congo, de África, están trabajando día tras día por esta construcción, defensa y promoción de la casa común, con estos deseos grandes pues que tenemos de ser cada vez más fieles a la vocación que hemos recibido. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.